Hola, soy Tiago Flores, soy médico, actúo en la área de pediatría y neonatología y soy un aficionado por podcast. Hemos creado el programa Sala de Emergencia para aportar informaciones claras y sencillas, directamente hablando con el público en general para ayudar a todos. Me acompaña en este proceso, en este camino, en esta jornada, en este gran proyecto, mi amiga Paula Andrea, que es una profesional en el área. ¿Qué tal, Paula? Doctor, ¿qué tal? Tantos comentarios positivos, hemos tenido bastantes preguntas. Alístese usted para que nos pueda dar su pregunta también en nuestros comentarios y así nuestro invitado del día nos pueda responder. Un tema interesante, doctor, que vamos a tratar en esta jornada, nuestro primer invitado varón de lo que es el podcast. ¿Verdad? Y de una área amplia, ¿no? Que muchos acuden a través del servicio de emergencia, ¿no? Que es del área de traumatología. Estamos acá con el doctor. Por favor, doctor, se presente a todos, hable un poquito de usted, de su formación, ¿no? ¿Quién sos para que todos te conozcan? Bienvenido, doctor. Gracias, muy amable. Hola a todos. Soy el doctor Jesús Rafael Roca Nasif. Soy traumatólogo, subespecialista en cirugía compleja de cadera. Me formé en la ciudad de Sao Paulo y estoy aquí, gracias a Dios, para poder brindar apoyo a todo lo que es nuestro público y darle aclarar todas sus dudas que tengan sobre la especialidad de traumatología. Una especialidad importante y tantas preguntas sobre el tema, pero vamos a iniciar con esta. ¿Cuándo ir al traumatólogo, doctor? Ok, es muy importante esa pregunta, ya que muchas personas efectivamente tienen traumatismo, se pueden golpear y no saben cuándo asistir con un especialista. Lo más importante que yo puedo recomendarle a todo nuestro público es que normalmente cuando tenemos un traumatismo tenemos lo que es dolor, tenemos lo que es aumento de volumen y en algunos casos tenemos lo que es la impotencia funcional, ¿no? Que eso en nuestra área es muy importante porque nos habla de que podría tener lo que es una fractura o podría tener un esguince normalmente. Hay algunos pacientes que, por ejemplo, tienen una torcedura del tobillo y no pueden caminar. En esos casos ya el paciente debería ir. ¿Un niño, por ejemplo? Exactamente, ¿Sí? Un niño. Y para quedar claro a la gente, ¿no? ¿Cuál es la diferencia, si es que hay, ¿no? Quiero que usted explique a toda la gente para que el gran público entienda. ¿Cuál es la diferencia entre un traumatólogo y un ortopedista? El ortopedista es el especialista que se encarga más de lo que es tratamiento ortopédico, de lo que son las fracturas o cualquier tipo de lesión. El traumatólogo es lo que hace más el área de traumatología. Ahora, nosotros somos ortopedistas traumatólogos, quiere decir que estamos aptos para tratar ya sea una fractura o simplemente con un tratamiento quirúrgico o podemos hacer un tratamiento ortopédico con yeso, algún tipo de inmovilización. Básicamente, entonces, el ortopedista es más para el tratamiento conservador, bueno, para poner yeso. Ortopedista, exacto. Y ya el traumatólogo es más intervencionista, podemos decir así. Exacto. Doctor, en estos últimos años, sobre todo en el 2025, lo digo desde mi postura como periodista, he escuchado bastantes personas que dicen necesito una prótesis de cadera, una prótesis de rodilla. ¿Está más común este tema o es que antes no se lo hablaba? Claro, en realidad es muy importante hablar sobre este tema, ya que antes no sabíamos que teníamos una cura para lo que es un desgaste en una articulación. Normalmente las prótesis de cadera o las prótesis de rodillas se utilizan en pacientes que ya tienen el cartílago totalmente desgastado, está totalmente deformado y ya ellos tienen una limitación para realizar sus actividades cotidianas. Entonces hay pacientes que nosotros enfocamos en un tratamiento más conservador con algún tipo de infiltraciones cuando es una artrosis o un desgaste que no está tan avanzado. En cambio, cuando ya tenemos un desgaste que está totalmente avanzado, es un grado 4, ya la persona no puede ni siquiera caminar o ni siquiera puede hacer sus actividades cotidianas, ya nosotros recomendamos lo que es el recambio articular con una prótesis ya sea de rodilla o de cadera en el caso que lo amerite. Y en este caso específico, el paciente que se somete a una cirugía para establecer una prótesis de cadera o de cabeza de fémur o lo que sea, la recuperación, o sea, él logra recuperar su vida normal, por así decir. Exactamente. En realidad la prótesis o el recambio articular es para que vuelva a su actividad normal. Nosotros realizamos una cirugía en la cual tenemos que devolverle la vida al paciente. Normalmente, por ejemplo, en un paciente con un recambio articular de cadera, al otro día el paciente ya está caminando sin dolor. ¿Me entiende? Obviamente tenemos un tiempo de recuperación en la cual tenemos algunas restricciones de movimiento
para que nosotros podamos permitirle a la prótesis que no se luxe, que se acomode, que forme una fibrosis. Entonces, esos serían simplemente los cuidados que debe tener el paciente. Pero en realidad, después de una prótesis de cadera o de rodilla, al otro día debería poder caminar de forma normal y sin dolor por el tema articular. Va a disculpar esta pregunta, pero por ahí muchas personas piensan igual que yo, digamos, ¿no? ¿Qué tipo de material es la prótesis? Cuando me dicen, ya le vamos a poner una prótesis, ¿qué material que me están poniendo ahí? ¿Fierro? ¿Qué cosa, digamos, no? Claro, normalmente las prótesis son una aleación de cromo cobalto. ¿De qué es eso? Cromo cobalto son metales que hacen una aleación para poder realizar el material de la Yo prótesis. escuché de un paciente específicamente, vino a preguntarme una vez, no, en mi área, la verdad que te lo mando el especialista, no quise arriesgarme, o sea, sí he dicho, he dado mi opinión en realidad, sin ser conocedor, he dado mi opinión, pero que me dice, ¿es posible reutilizar una prótesis? No es posible reutilizar ni una prótesis ni ningún implante, porque efectivamente una vez colocamos ese implante al paciente, ya el mismo cuerpo forma un biofilm, se llama. Es como una membrana que recubre la prótesis o el implante y ya no se puede utilizar en ningún otro. ¿Habrá algún cuerpo que rechace las prótesis? ¿Por qué le digo? Por ejemplo, yo tengo mi abuelita que la van operando 4 veces. Le van poniendo un trasplante en la rodilla. No voy a hablar el nombre de la clínica, pero es una clínica muy prestigiosa acá en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra. Ella va más de 2 años en cama y hasta ahorita no logra recuperarse, no logra mover la pierna y va 4 veces una cirugía. ¿Qué puede estar pasando ahí? El tema es con la prótesis. Por eso. Hay muchos factores, ¿no? Hay obviamente pacientes que rechazan el implante, ya sean pacientes que normalmente como especialistas nosotros tratamos de no operar. Por ejemplo, pacientes que tienen diabetes, pacientes que tienen artritis reumatoidea, son pacientes que tratamos de no operarlos porque tienen mayor riesgo de que rechacen el implante. También hay otros factores que son más, que van más en el tema del manejo de lo que es la prótesis. No puede ser una prótesis que no está bien colocada o está floja, puede ser también que produzca un rechazo al cuerpo, o también puede ser que haya una infección, que es una de las complicaciones, que efectivamente es una complicación que no tiene un porcentaje muy elevado, es menor del 5% o el 3%, pero efectivamente nosotros cuando realizamos una cirugía tenemos que hablar con el paciente, él tiene que saber cuáles son las posibles complicaciones, aunque sean muy bajas, tiene que saber que pueden haber complicaciones en este sentido, ¿no? Entonces hacemos firmar un consentimiento para que el paciente esté de acuerdo con su tratamiento. Bueno, Pablo habló respecto de su abuelita, ¿no? Sí. Y bueno, y está muy bien, ¿no? No vamos a comentar qué clínica, pero habló que fue una clínica conceptuada y privada. Hay diferencia en un paciente que sufre, no sé, un accidente o que tiene una artrosis y busca atención en el servicio público, ¿no? En el servicio de salud público. ¿Hay diferencia? O sea, ¿va a encontrar un buen servicio de traumatología en el servicio público o no es accesible o es difícil o tiene que esperar, se complica, es mejor que busque un servicio privado? ¿Cómo funciona? Bueno, normalmente los servicios públicos, como tienen demasiada afluencia de pacientes, efectivamente la atención es un poco más retrasada que un sistema privado, ¿verdad? Entonces, lo recomendable si es que la persona tiene las posibilidades de hacerse atender en casos que son muy importantes, como es la colocación de una prótesis, yo sugeriría que sea en un hospital, una clínica privada, ¿verdad? Pero obviamente hay algunos sistemas públicos que realizan ese tipo de cirugías, pero igual tienen algún tipo de costos que tienen que cubrir el paciente. Y si de verdad son caras las prótesis, ¿no? Pues no deja de ser una pregunta. ¿Por qué son tan caras las prótesis en nuestro país? Digamos, ¿cuánto llegaría a costar una prótesis de rodilla? Por ejemplo, yo hice una entrevista una vez a un jovencito que necesitaba un trasplante de la columna, una prótesis, y costaba más de $30,000. ¿No? Hizo una campaña, fue un poco difícil, pero logró conseguir. Pero hay personas que no pueden reunir esta cantidad, digamos, ¿por qué es tan caro? Claro, los implantes o las prótesis, no nos olvidemos que son implantes que cada vez se están actualizando. No es una misma prótesis que tenemos hace 30 años, ¿no? Son prótesis que van modificándose
para que sean de acorde a la anatomía, de acorde a técnicas más innovadoras de lo que son. Porque creo que la gente tiene que tener esta información, porque si no queda la impresión de que quien está cobrando caro es el traumatólogo, claro, ¿no? Claro, o sea, ¿usted está cobrando caro? ¿Es su trabajo que es caro o es la prótesis en sí que sale caro? Claro, efectivamente, las prótesis son implantes bastante caros por lo que les decía, ¿no? No son implantes que se producen acá en Bolivia, se traen de otros lugares y efectivamente, como son modificados a cada tiempo, tienen ellos que colocarle el precio a lo que es su producto, ¿verdad? ¿Tiene una durabilidad? Por ejemplo, si se hacen colocar una prótesis de rodilla, en 10 años va a tener que cambiársela, ¿tiene un periodo de tiempo? En realidad sí, la prótesis tiene un tiempo de durabilidad. Es por eso que nosotros tratamos de colocar prótesis a personas de mayor edad. Mientras más podamos esperar para colocar la prótesis, es mejor, porque las prótesis tienen un tiempo de durabilidad. Pero efectivamente no podemos decir el tiempo exacto. ¿Por qué? Porque un paciente puede tener un tipo de actividad, ya sea menor que otro, o tenga algún tipo de actividad que es mucho más agresiva que otros pacientes. Entonces, como es un implante, efectivamente también tiene un desgaste, ¿verdad? Pero en un aproximado podemos decir que una prótesis puede durar entre 5 años hasta 30 años. Ya yo he visto pacientes con prótesis de 30 años y con una buena prótesis, efectivamente. Aquí es importante también hablar sobre el tema de la calidad de los implantes, porque no es un implante el que llega a Bolivia, son varios implantes y varias industrias también. Entonces nosotros ahí tomamos lo que es importancia en la calidad del implante para la durabilidad, ¿verdad? Entonces, podemos decir que la persona más indicada para asesorar el paciente acaba siendo el especialista. En especial, por ejemplo, en su caso, que además de la especialidad, existe una subespecialidad, ¿no es? Exactamente. Entonces, sería el más indicado buscar atención ahí. O sea, por favor, indíqueme cuál es el más indicado para mí, independientemente del precio, pero explíqueme esta relación costo-beneficio. Exactamente. Se trata de... En realidad, como usted dice, las personas más calificadas para poder dar un consejo sobre qué implante tiene que utilizar somos nosotros los especialistas. Y obviamente también vemos el tipo de paciente que podemos tener. Hay algunos implantes que son muy caros, pero el paciente necesita la prótesis y aún así no tiene lo que es el dinero para poder comprarla. Entonces ahí optamos por implantes con un poquito menor de calidad, pero que igual le van a devolver lo que es la vida al paciente, la actividad física normal. Efectivamente, si el paciente la cuida la prótesis, le puede dar un poco más de tiempo que un paciente que no la cuida, ¿verdad? Hay que agradecer a cada uno de los médicos en las diferentes áreas que obviamente se preparan, estudian para salvar la vida de los pacientes. En este caso, quisiera saber cuál fue su experiencia, porque ser un traumatólogo no es nada fácil. Imagínense en el quirófano, cortar hueso, o sea, la impresión, el sonido. ¿Cómo fue su primera experiencia en quirófano? Bueno, en realidad yo siempre fui una persona que quise estudiar medicina, ¿no? Y el momento que conocí la traumatología me enamoré de ella. Me gustaba bastante todo lo que es el tema quirúrgico, manual, es algo que me apasiona y por eso fue que me dediqué a la traumatología, ¿verdad? Y cuando yo ingresé a la primera cirugía, en realidad no fue algo que me haya impresionado de choquear, sino fue algo que me gustó en realidad. Y desde la primera cirugía que asistí, me gustó, me encantó y ya me enfoqué en esa área para poder ser especialista y subespecialista en esta. Y en nuestro medio, ¿qué impacto tiene? O sea, ¿qué cantidad? ¿Qué llega más? ¿Pacientes de emergencia, víctimas de accidente, caídas en casa o pacientes con enfermedades crónicas que acuden a traumatología? Todo dependiendo de dónde estamos trabajando. Si es un hospital referente de accidentes de tránsito, normalmente llegan pacientes con fracturas expuestas, con lesiones un poco más complicadas de alta energía. Hay otros hospitales o clínicas donde tenemos pacientes un poco más añosos, donde pueden tener una fractura de cadera por una simple caída, ¿verdad? Y otros hospitales donde son más para pacientes pediátricos, donde tenemos esa afluencia de pacientes. Todo en realidad es dependiendo del lugar donde estamos trabajando o el lugar donde refieren el paciente. ¿Cuántas de estas cirugías usted realiza por año? ¿Prótesis de cadera? ¿O de rodilla? Normalmente las prótesis realizamos 2 a la semana, ¿no? Entonces podemos ver ahí un número de
sacar el número anual. Sí, 2 a la semana actuando en el medio privado donde la gente tiene que conseguir recursos. Entonces imagina cuánto no debe ser en la área pública, ¿no? En el sector público. Exacto. Debe llegar más de que esto, ¿no? Entonces, correcto lo que le decía de que en estos últimos años se escucha más y la gente se hace más este tipo de cirugía. En realidad, justamente estaba comentando el tema de que la cirugía de prótesis de cadera es la cirugía del siglo, así se denominó, porque es una cirugía que cambia totalmente la vida del paciente. Estamos hablando de un paciente que está postrado, que no tiene actividad física, que no puede caminar por el dolor. Perdón, te interrumpí, Sí. pero me está diciendo entonces que un paciente, vamos a decir, un abuelito, ¿no? Que ya tiene su edad bien avanzada, que hace 2 años que está en una silla, que no consigue locomoverse bien, acude a una cirugía de prótesis de cadera y va a conseguir volver a tener una vida, si no normal, casi normal. Efectivamente, sí, hay que tomar varios parámetros ahí. Si el paciente está postrado mucho tiempo, obviamente hay que rehabilitar lo que es la parte motora, ¿no? Hay que rehabilitar lo que es la musculatura, todo eso. Pero si el sí paciente, es para esto, o sea, sí, este es el exactamente. objetivo. Exactamente, en realidad las prótesis fueron más para pacientes de edad avanzada, que es donde tenemos... ¿Cuánto llega a costar una prótesis de cadera? Dependiendo de la industria, puede estar entre los 50.000 bolivianos, de entre 30 a 50.000 bolivianos, dependiendo de la industria. El doctor se animó a hablar de precio, ¿no? Sí, o sea, está bien, o que la gente Es un quiere aproximado, saber. ¿no? Obviamente Pero- hay muchas prótesis con las cuales yo no trabajo, quizás son un poquito más caras, un poco más baratas, pero ese es el De aproximado. mi parte, si yo estuviera prostrado, no tuviera tenido dificultad de locomoción, me afectaría mucho hasta el anímico. Creo que los pacientes deben llegar hasta deprimidos, ¿no? Claro, sin duda alguna, de ser un paciente que está caminando, haciendo sus actividades, a estar postrado en la cama sin poder moverse por el dolor. Es por eso que les decía que es la cirugía del siglo. Cambia la vida del El paciente. doctor y de defender al usuario, efectivamente- obviamente. ¿Qué debe conocer una persona que se va a hacer una de estas cirugías? Antes y después. Por ejemplo, cuando usted le da la noticia, usted tiene que recibir una prótesis. O sea, como que, ¿qué? ¿Voy a estar bien? ¿Mi vida va a ser igual? ¿Qué deben saber en ese momento y después ya cuando ya se hizo la cirugía? Claro, en realidad lo más importante, por lo menos lo que yo hago, es explicarle al paciente. Porque normalmente los pacientes piensan que la prótesis de cadera es algo que es como que se les va a acabar la vida, ¿no? Es una prótesis de cadera, me estoy operando y no voy a estar bien. Y es totalmente lo contrario. El paciente no sabe que la prótesis lo que hace es cambiarle la vida, le devuelve lo que él hacía antes. Hay pacientes que se operan y hay deportistas, tenistas que se operan con prótesis de cadera, todo tipo de pacientes. Y después, a ver, los mitos de la gente, ¿no? Puse una prótesis y toda vez que cambia el clima siento dolor o me da una descarga eléctrica. Te dicen cosas O así, siento ¿no? que mi hueso está chocando ahí con la prótesis, dicen, ¿no? ¿Ves? Exacto, cosas así. No, en realidad, ¿Esto es real o es en mito? realidad es mito en el tema de las prótesis. Cuando colocamos una prótesis y está de una forma adecuada colocada, no hay manera de que choque algo con algo. O sea, no hay forma de que choque el hueso porque en realidad colocamos la prótesis con cemento o no cementada, pero en el hueso. Y todo lo que choca es metal. Suena, Sí, a ver, impacta eso con cemento. Había gente escuchando ahora diciendo, me voy a poner una prótesis. Pero escuchó que va a poner cemento, y ya no voy a poner. No, es un Explica cemento ahí todo. especial, obviamente. Ah, bueno. ¿Cómo es que cemento especial? O sea, no es igual este que construimos las casas. No, obviamente que no. Ah, ya. Es un cemento especial, producido para eso. Es que choquea, digamos, ¿no? Sí. Por eso le digo, ¿qué debe saber el paciente? Y después tiene que venir acompañado con un seguimiento cada año, cada mes, con fisioterapia. Exactamente. Normalmente lo que realizamos son seguimientos semanales hasta el retiro de los puntos. Posteriormente hacemos radiografías al mes, a los 3 meses, 6 meses y al año para ver que la prótesis esté adecuadamente colocada y no se haya desplazado. Y efectivamente la fisioterapia hay que empezar a partir de la segunda semana para poder rehabilitar al Le paciente. voy a preguntar una tontería, escena de película. ¿ya? Sí. Es un metal, ¿no? Sí, Es un exacto. metal. Entonces estoy, no, no voy a estar. Cuando pasa al aeropuerto, seguro. Exactamente, eso estoy pensando. Estoy prostrado, no puedo más viajar y tal. Pero tengo la oportunidad de hacer una cirugía, me instalo una prótesis de cadera, recupero mi vida, quiero ir de viaje.
paso por el control de metal del aeropuerto. Sí. ¿Suena la alarma o no? Suena. Sabía que iba a preguntar. Pero- Suena la alarma y es por eso que normalmente entregamos un informe al paciente para que él pueda... Y si no tiene el informe, Se te le saco toda la ropa ya para salir. Le vamos a revisar por todo para buscar, ¿no? Sí, exacto. esas cirugías son de alto riesgo, uno, y después de la cirugía, ¿en cuánto tiempo ya se le da de alta al paciente? Normalmente son cirugías grandes, no son de alto riesgo, son cirugías grandes por el tamaño. ¿Muchas horas? Normalmente son de 2 a 3 horas, dependiendo de la prótesis que coloquemos y el tipo de paciente que tengamos. Y estas prótesis se colocan, obviamente el paciente tiene que tener una valoración prequirúrgica con el anestesiólogo, con el cardiólogo, para que todo esté dentro de parámetros normales. Como cualquier otra cirugía igual. Como cualquier otra cirugía, en realidad simplemente decimos que es una cirugía grande porque es una cirugía con un abordaje amplio, efectivamente abordamos lo que es la cadera y es una cirugía grande, pero en realidad no es una cirugía de alto riesgo, por así decirlo, porque los pacientes todos deben entrar con una valoración previa. ¿Y quién nos está escuchando ahora? Si quiere buscar más información, si le quiere encontrar, ¿dónde le puede encontrar? ¿Usted va a dejar su contacto? Claro que ¿Cómo sí. podemos hacer? Claro que sí. Bueno, me pueden encontrar en mis redes sociales como Dr. Rafael Roca Nassif. También me pueden contactar a mi WhatsApp, que es el 7390 1783. Y también trabajo en algunos hospitales, como ser la Clínica de las Américas, la Clínica Dockweiler y Medical Center, donde podrían también agendar alguna cita conmigo. Tantas preguntas y si por ahí lo hemos hecho reír con el tema del cemento, cositas así, es que, por ejemplo, en lo particular no entiendo mucho de eso y siento que las personas que no han estudiado medicina tampoco entienden esos términos de los médicos, por eso es importante que le preguntemos con palabras comunes y corrientes. Así que le agradecemos, doctor. Algo tal vez que se nos haya pasado, que quiera decir. Mensaje a la gente, porque la idea y acá el concepto de esto es hablar con el público, no es hablar con los médicos, no es hablar con los especialistas, no es hablar con los administrativos. Queremos que la gente en general sepa y se acerque más a buscar mejorar su salud. Entonces, ¿qué mensaje usted dejaría? Bueno, el mensaje sería que hay veces que no tenemos las posibilidades para irnos a un médico, pero es muy importante que cuando tengamos un problema traumatológico, asistamos al traumatólogo, asistamos al especialista para que sea él quien nos pueda guiar hacia la mejor conducta que podamos nosotros necesitar, porque muchas veces padecemos muchos años por dolores, por falta de movilidad, por la ignorancia, por así decirlo, de no saber de que hay una solución yendo a un especialista. Bien, gracias doctor, muy amable por acompañarnos. Si usted tiene más preguntas, en el enlace está la información del doctor para que usted pueda contactarse con él y esperemos que hayamos podido despejar todas las dudas que tiene la gente sobre este tema. O por lo menos que hayamos logrado sembrar en la gente la curiosidad y el deseo de ir a buscar ayuda. Y el no tener miedo. Exacto, no puede tener miedo del cemento, ¿no? Ni de pasar por un aeropuerto. Ni pasar por un aeropuerto, más bien tiene que ilusionarse con esta idea, ¿no? Es un cambio de vida. Exacto. ¿Cómo es la cirugía del siglo? La cirugía del sí. Qué bien, Así es. doctor, gracias por venir, ¿no? Y Muchas bienvenido gracias. y te vamos a estar llamando siempre cuando sea de esta área para nos ayudar y nos orientar. Perfecto, muchas gracias a ustedes por la invitación y con mucho gusto vengo nuevamente. Gracias doctor, nos vemos en el próximo episodio.